Buenas tardes, bienvenidos a este Ingenial Break. Hoy particularmente nos toca hablar de algo que nos apasiona muchísimo, como siempre en Ingenia nos apasiona la tecnología, pero en este caso vamos a hablar de la revolución de los datos o Data Revolution. En esta oportunidad tengo el placer de poder compartir mi charla justamente con Fernando Esclavo, que es también otro miembro de nuestra tribu en Ingenia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Hernán. Bueno, como bien dijo, mi nombre es Fernando Esclavo y yo trabajo en Ingenia como Enterprise Architect y tengo alguna experiencia en el mundo de los datos también, que es un poco lo que vamos a estar charlando hoy, ¿no? De la revolución de los datos. Y un poco la idea es eso, ¿no? Es conversar acerca de, bueno, cómo la tecnología ha ido permitiendo desde sus inicios, de la forma en la que empezamos a trabajar con la información, con la que interactuamos, cómo después eso evolucionó a lo que conocemos como Big Data, ¿no? Cómo ese Big Data maduró y en definitiva esa madurez que alcanzamos en el uso de información no solamente voluminosa, sino compleja, porque Big Data no es solamente información que sea muy voluminosa nuevamente, sino también compleja de manejar por la estructura que tiene, porque quizás son datos heterogéneos, vienen de distintas fuentes. Cómo el haber alcanzado esa madurez nos permitió empezar a trabajar hoy en día con algunas tecnologías que ya están en los celulares que tenemos en el bolsillo, que tienen que ver con Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Todas cuestiones que ya van bastante más allá respecto del manejo de la información. No, es terrible. Sobre todo, algo que también dialogamos con antelación era que el recurso de cómputo está cada vez también más barato, más accesible, y todas las demos que llegamos a ver hace 5 o 6 años, o más o menos, de Big Data que eran, o de procesamiento de imágenes, de Machine Learning, ¿no? De inteligencia artificial, que requerían justamente grandes infraestructuras o muchísimos recursos de cómputo que eran prácticamente inalcanzables o a nivel presupuestario prácticamente inmaterializables para nosotros aquí en Sudamérica, ¿no? Pero es cierto que la revolución se está llevando adelante prácticamente con todas las acciones que hacemos con la tecnología de uso diario, los volúmenes de datos que estamos generando, o de metadatos que estamos generando todos los días, desde hacer un clic, hasta qué conducta tomamos antes de comprar un artículo en una plataforma de e-commerce. Eso está alimentando una entropía que puede ser utilizada, no en nuestra contra, o sí, pero me refiero, suponiendo un buen marco ético, eso puede generar una tendencia y ayudar a un vendedor a posicionar mejor su producto, del mismo modo que todas las interacciones que hacemos con la tecnología, desde, no sé, el posicionamiento, el GPS de los teléfonos, que ya prácticamente no usamos más GPS como dispositivo per se, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es importante recalcar esto, ¿no? Cómo, de alguna forma, esto que decías vos respecto de la forma de procesar la información, respecto de las capacidades de cómputo. Y, por ejemplo, hoy en día un teléfono hace inteligencia artificial. Claramente un teléfono no puede correr el entrenamiento del algoritmo de inteligencia artificial porque no tiene la capacidad. Pero en estos modelos híbridos, donde vos rápidamente podés tener en una cloud una solución de inteligencia artificial basada en Big Data, vos podés entrenar el modelo, y de hecho es lo que sucede, entrenás el modelo en esa nube, y una vez que entrenaste el modelo, el propio teléfono dentro de su procesador tiene una parte por hardware dedicada a correr esos modelos. Entonces se cruza con otro concepto, ¿no? Que es el computing on the edge, o sea, de procesar en el dispositivo. Y en definitiva eso también tiene aplicaciones que van muchísimo más allá de lo que uno normalmente piensa, porque uno suele asociar datos, Big Data, con cuestiones más relacionadas con la analítica, con las cuestiones descriptivas. Y la realidad es que acá, cuando hablamos de esto, hablamos de la forma en la que la tecnología transforma cómo los seres humanos interactuamos con la realidad y cómo modelamos esa realidad, porque para poder interactuar con esa realidad de otra manera necesitamos modelarla. Y eso es un desafío también enorme, ¿no? O sea, pensar en tener una cartografía
es bastante básico, pero digo, así como hablamos de una cartografía, ¿cómo hacemos para que si nosotros sobre esa cartografía queremos, por ejemplo, implementar algo de realidad aumentada? Entonces, de alguna forma ya tenés que empezar a ver, más allá del lugar geográfico en el cual vos te encontrás, qué es lo que te rodea. Porque esa realidad aumentada la tenés que tener modelada digitalizada de alguna forma, ¿no? Claro, con antelación al menos, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo hacer? Porque tampoco es algo que no se puede capturar de una forma tradicional. O sea, entonces ahí empiezan a aparecer herramientas donde se empieza a cerrar el círculo, ¿no? Yo tomo una foto con mi dispositivo, esa foto se almacena en algún lugar y mediante algún algoritmo de inteligencia artificial yo puedo procesar esa imagen y, por ejemplo, puedo detectar que tengo, y este es un caso que vi hace poco, que la verdad no lo podía creer, pero es un caso bastante simple en el fondo, donde detectaba un cartel de velocidad máxima en una vía. Entonces, automáticamente había un algoritmo que corregía si esa velocidad máxima, ya sabía dónde estaba, cuál era la vía que se estaba fotografiando, y en base a eso podía adaptar la información sobre la calle en cuestión, ¿no? En definitiva. Entonces, ahí es donde empieza a mezclarse la realidad concreta, la que nos rodea, con la realidad digital. Y en definitiva esto de la revolución de los datos tiene que ver con eso, con cómo empieza a digitalizarse toda esa realidad. Y otro aspecto importante que a mí me parece que es cómo las máquinas de alguna forma empiezan a procesar la información como lo hacemos nosotros y no como tradicionalmente lo hacían, ¿no es cierto? Porque en definitiva cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de machine learning incluso, lo que estamos haciendo es enseñándole a las máquinas a procesar la información en el contexto en el que un cerebro humano lo hace. Entonces, cuando ve una imagen, cuando escucha un audio, cuando incluso ahora hay herramientas para generar imágenes en forma artificial a través, ¿no? O sea, ya no es solamente el consumo, sino la producción de contenido. DALL-E, hay un proyecto muy conocido y muy gracioso también las cosas que se obtienen. Pero bueno, en definitiva es eso, ¿no? Es cómo estamos logrando que las máquinas empiecen a trabajar la información en el contexto en el que un cerebro, en el que una persona lo hace. Eso para mí creo que es el punto de inflexión más grande que hay respecto de esto. Yo lo pienso desde el contexto, ¿no? Porque uno le empieza a dar a todos estos algoritmos, ¿no? Y a todas estas máquinas lo que le estamos dando es lo que decías vos muy bien, el contexto, pero por otro lado también es el criterio, ¿no? Entonces empezás a alimentar justamente, ¿no? el criterio de discernimiento y de contexto para poder determinar si realmente es un cartel o no. Y que antiguamente también lo pensábamos de una manera de que alimentar esta entropía consistía en un esfuerzo ad hoc, es decir, dedicado 100% a generar ese contenido, ¿no? O esa data, y que hoy lo hacemos de manera espontánea por el mero hecho de interactuar con la realidad, si ya está digitalizada en cierto sentido, o no, como el ejemplo del courier que hablábamos hace un rato con respecto al cartero, ¿no? Que toma una fotografía de la casa donde está entregando la correspondencia. Eso termina alimentando una plataforma que después el courier puede tomar como pie fundamental para poder mezclarlo con otros datos y monetizarlo mediante un insight para un retailer, por ejemplo. Entonces, constantemente creo que en distintos ámbitos, sin necesidad de pensar en rocket science, podemos estar alimentando justamente una entropía o un pool de datos importante que puede ser mezclado con otra información, quizás no tan relevante aisladamente, pero sí el ser mezclada, y poder obtener un insight, ¿no? Me refiero, de poder ayudar a alguien a tomar una decisión, de poder prevenir un accidente, de procesar una imagen, inclusive poder anticiparnos a los hechos, ¿no? Un proyecto muy lindo en el que me tocó trabajar fue con un organismo público que tenía, por ejemplo, cámaras en distintas intersecciones, ¿no? de la ciudad, y lo que hacíamos era poder mezclar, por un lado, determinados eventos que ya habíamos alimentado justamente al machine learning de cuáles eran, ¿no? Digamos, cuando se acumulaba determinada cantidad de gente con determinados colores o determinadas vestimentas o determinadas inscripciones, si tenían alguna pancarta, y mezclar eso con feed de Waze para poder entender el promedio de velocidad que puede estar teniendo determinada intersección. Poder también mezclar eso con el feed de las redes sociales si los comentarios de esa intersección están teniendo alguna connotación sociopolítica negativa y poder, mezclando esos tres eventos,
poder predecir y actuar ante una manifestación inminente en el momento. En tiempo real. Y en tiempo real. Entonces, creo que justamente el desafío en ese sentido es la imaginación y desde el punto de vista de cómo monetizarlo, en este caso previniendo una manifestación, pero hoy hablábamos del courier que puede, por ejemplo, poder actuar con un retailer porque ve una casa que está descascarada y poder hacer una campaña de venta de pinturas y poder vender la base de todas las casas descascaradas que encontró el cartero en su periplo entregando la correspondencia, ¿no? O de toda una zona que se pueda almacenar esa información. Entonces creo que ahí el desafío está en justamente cómo podemos, también nosotros, ¿no? Como fanáticos de la tecnología, cómo podemos ayudar a nuestros clientes a poder identificar todas las fuentes de datos y metadatos que hay, qué mezclas se podrían llegar a hacer y qué insights podría llegar a obtener para cambiar su negocio o acelerar su negocio o mejorar su productividad y su eficiencia mediante alguna solución, mediante una arquitectura, mediante una tecnología que nosotros podamos facilitarle al cliente, ¿no? El ejemplo del courier, ¿no? Que quizás no lo explotan en un primer momento como producto, pero el empezar a capturar esa información les sirve para el día de mañana pensar nuevas líneas de negocio, pensar qué se puede hacer con eso, hacia dónde podría ir una estrategia que esté pensada desde el punto de vista de los datos, ¿no? Y ahí también se abre una puerta que es que esto también tiene su complejidad. No solamente hablamos de tecnología cuando hablamos de datos, sino que, ahí me gustaría también escuchar tu opinión, pero bueno, hablamos de temas regulatorios, de sensibilidad, de confidencialidad, de riesgo, ¿no? Porque en definitiva, como decíamos, los datos terminan siendo un activo y mi información es mía en algún punto, pero cómo se enmarca eso en un marco regulatorio, cómo se enmarca en normas que permitan asegurarse que mi dato sigue siendo mío, es algo que es complejo y ahí sí me parece que tenemos desafíos fuertes todavía, ¿no? Terrible, se me estaba encendiendo la lamparita mientras me estabas hablando y pensaba en dos cosas. La primera es un dilema que está teniendo en este momento el hemisferio norte con todos los timbres inteligentes que tiene en la casa, ¿no? Con todos los doorbells, como Ring o el que fueran, uno sin nombrar por ahí ninguna marca en particular, pero es el dilema de tener una cámara abierta mirando hacia la calle en tu casa, que eso está todo el tiempo registrando data y que encima está haciendo, reportando y replicando información contra la nube, que también hay un dilema y un límite ético, legal y contractual con respecto a cómo haces el tratamiento y la utilización de todo ese feed de video que estás teniendo de todos esos smart doorbells que están en el mercado. Y la otra cosa que pensaba también era ¿no? Cómo caminar sobre el fleje ético y legal. Por ejemplo, las compañías de seguros, ellos tienen obviamente un montón de información de sus asegurados y asegurables, pudiendo machear información propia con información pública como son por ahí redes sociales. Entonces, pues, el tipo está posteando una foto brindando a las 7 de la tarde en determinado lugar y el tipo tiene asegurado el auto. Y poder llegar a inferir la conducta del tipo de que podría estar o no consumiendo alcohol antes de conducir, digamos. Pensando en voz alta, ¿no? Sí, pero son casos hipotéticos, pero posibles. Casos hipotéticos y que son posibles y factibles, porque de vuelta, hoy podés mezclar todo tipo de información y poder interpretar, ¿no? Y hasta inclusive leer la etiqueta de una botella en una foto, de manera lo hace el teléfono, sin pedírselo. O sea, de hecho, tecnológicamente ese es un caso extremadamente simple, no es algo sofisticado de implementar. Tal cual, por eso creo que hay, por un lado, un dilema ético, hay un dilema moral, hay un marco regulatorio que es la protección de datos personales, es cierto, todos tenemos derecho a una intimidad, pero también creo que en pro de la eficiencia, ¿no? Operativa, por ejemplo, de una compañía de seguros, también podríamos, sin infringir ninguna de las normativas ni éticas ni legales, poder llegar a ser justamente algo más interesante y monetizable desde el punto de vista de toda la data que genera el propio asegurado o asegurable y la base existente de asegurados de la compañía. Porque si vos decís un ejemplo, redes sociales o feeds de Twitter, donde esta persona quizás está en un ámbito educativo o concurriendo a determinado lugar público,
que es para niños, podés inferir que el tipo, mediante sus publicaciones, tiene hijos, tiene determinado rango etario, determinado auto, vive en determinada zona y probablemente necesite, no sé, una póliza para poder cubrir su embarcación o, o la facultad o la universidad de sus hijos. Me refiero, hay un montón de información que sin infringir ninguna normativa ni ninguna ética puede ser monetizable, por ejemplo, para las compañías de seguros. Totalmente. Lo bueno es que hoy en día contamos con la tecnología para crear casi cualquier escenario y para soportar y habilitar cualquier escenario que la creatividad nos demande, ¿no? De alguna forma, porque todos los ejemplos que venimos mencionando, algunos reales, otros hipotéticos, pero de alguna forma son todos posibles, son todos factibles, como vos decías, ¿no? Y en ese camino me parece que es importante, sí, remarcar acerca de la potencialidad que tiene la tecnología, no solamente a futuro, sino para casos reales, concretos, de organizaciones para resolver problemas que hoy en día existen en el ámbito de los negocios, ¿no? Si bien venimos conversando acerca de algunas cuestiones, por ejemplo, yo había un ejemplo que recordaba que a mí en lo particular también me resultó muy interesante, que tenía que ver con el procesamiento de audio de una conversación telefónica y la forma en que un algoritmo de inteligencia artificial procesaba el audio de la conversación de un agente, un representante de una organización, de una compañía, con un cliente. Y ese algoritmo, esa máquina, en definitiva, lo que iba detectando era las emociones de la persona según la forma en la que estaba hablando. Nunca había escuchado a ese cliente, esa máquina. Era la primera vez que lo escuchaba, pero de todas formas estaba entrenada para poder detectar las emociones. Y en base a las emociones le daba contexto a la conversación y lo guiaba al representante que estaba del otro lado acerca de cuál era la mejor oferta que le podía hacer. ¿Por qué? Porque probablemente no es la misma oferta que le iba a hacer si esa persona estaba entusiasmada que si estaba enojada, ¿no? Pero era la máquina la que le indicaba el estado, la emoción que con determinado nivel de certeza, y era bastante bueno, esa persona, ese cliente del otro lado estaba sintiendo. Entonces ahí hay un caso muy práctico, muy concreto, en el cual una oferta derivaba pura y exclusivamente o mayoritariamente de un análisis de datos hecho en ese caso, inteligencia artificial, ¿no? Y ahí hay muchísimo, como bien hablamos de procesamiento de audio, podemos hablar de procesamiento de video, de imágenes, de cualquier otro tipo de información que no sea la tradicional serie numérica, ¿no? Tal cual, o debo estar pensando todo el tiempo en la campana de Gauss, como digo yo. Viste que siempre termino hablando de que todo se reduce a una campana de Gauss y cuántos desvíos querés tener de un lado y del otro para poder arribar a qué porcentaje de asertividad vas a terminar teniendo, ¿no? Que en el fondo todo se podría reducir a eso, en Machine Learning o en inteligencia artificial quizás sí, pero creo que lo interesante está en ese ámbito de aplicación, poder lograr el impacto, el cambio de manera rápida y sin esfuerzo. Es decir, vos podrías hoy analizar las conversaciones de tus representantes comerciales o de tu servicio de soporte, poder evaluar y predecir la factibilidad de satisfacción del cliente en función de lo que está sucediendo. No solo en función del interlocutor que tenés del otro lado, sino también en función del feedback y de cómo va hablando y transcurriendo quizás todo el proceso de un servicio, ya sea o de un proceso de adquisición de compras o como podría ser un proceso administrativo. O sea, hay un montón de metadata, no solo en video o en audio, pero me refiero de todo ese proceso que se puede generar desde un retail en una góndola, poder entender la conducta del usuario, como hablamos en algún momento, o también quizás un usuario dentro de una organización, poder entender todos los clics, los pasos, las consultas que hace antes de poder dar determinado paso en el proceso administrativo que está realizando y poder uno depurarlo, con todo eso, por supuesto, generar una entropía y poder ahí hacer una regresión o un análisis de poder decir que el 90% de mis usuarios falla en el primer intento de creación de determinada característica o determinado pedido en un proceso administrativo. Inclusive podríamos hacer eso hasta con los workflows, ¿no? Me refiero.
que generan un montón de información también. Totalmente. Ahí te escuchaba hablar y recordaba un ejemplo, ¿no? que un poco se conecta con lo que mencionábamos unos minutos atrás respecto de la forma en la que la tecnología y las personas interactúan. Y bueno, había un caso que estudiaron haciendo análisis de datos bastante intensivo, y en ese caso usaron Machine Learning e inteligencia artificial, aparte de algunas otras cuestiones más tradicionales, para entender la emocionalidad de la compra del cliente. Entonces empezaban a detectar cuáles son los patrones de compra y detectaban, por ejemplo, que por la noche y madrugada la compra impulsiva es más frecuente que en otros horarios. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el estado de ánimo de las personas, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, en definitiva, empezaban a contextualizar la oferta o te enviaban una notificación push para recordarte eso que habías estado buscando a las 10 de la mañana a las 11 de la noche. ¿Para qué? Para que a vos en ese horario estabas más permeable a convertir, a finalizar el proceso de compra, ¿no? Y en definitiva todo eso procedía de ese tipo de información que vos decís, ¿no? O sea, cuál es el journey de esa persona, dónde abandonó, y en base a estas nuevas capacidades tecnológicas que tenés de poder entender, bueno, cuál es el mejor momento para que yo a esa persona le recuerde de esa oferta o de esa búsqueda que hizo, ¿no? Poner la oportunidad, el momento de oportunidad, ser preciso en el cuándo. Y ese cuándo depende, en este caso, como te decía, de lo que la persona o lo que las personas normalmente, cómo se comportan. Algo que hace unos años atrás era imposible pensar de modelarlo, porque en definitiva es eso, es entender cómo se puede construir un modelo a partir de eso y tomar decisiones con la información que salga de ese lugar. Es apasionante y un poquito atemorizante también, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con las cuestiones más de marco, más... Sí, marco de vuelta, legal, contractual, ético, y no convertirte en el enemy of the state. Ahí me acordé el nombre de la película de Will Smith. Enemy of the state era, y acá creo que se publicó como el enemigo público. Pero asusta, por un lado atemoriza, porque pueden estar estudiando absolutamente. Es más, sin ir muy lejos, el propio Google en el teléfono te dice, ¿estás yendo al trabajo o estás yendo a tu casa? ¿Vas a tardar? Sí. Sin preguntárselo. Sí, sí. Te recuerda cuando tenés un vuelo, a pesar de que vos nunca pasaste el vuelo por esa plataforma, ¿no? Pero bueno, todo está conectado con todo y todo es posible prácticamente hoy en día. Sí. Yo me sorprendí mucho a nivel comercial el impulso que tuvo en su momento todo el stream processing, ¿no? El flujo de video, particularmente desde generar mapas de calor desde un local a ir cambiándote las promociones de la publicidad dinámica en pantallas en un mall, dependiendo de las vidrieras que estuviste visitando, ¿no? Digamos, dependiendo de las vidrieras que estuviste visitando y el tiempo que estuviste detenido, las cosas que tocaste o estuviste viendo, en función de eso, son las promociones y los avisos que te van proyectando las pantallas de publicidad en un mall. Yo, de vuelta... Completamente personalizado. Sí. Porque encima es eso. Y ahora están apareciendo casos de uso reales de realidad aumentada, que algo que ya venimos viendo en distintos ámbitos. Están apareciendo muchos casos justamente en supermercados, en instituciones de salud, ¿no? Lugares donde uno tiene que orientarse, donde uno tiene que elegir un producto, en qué góndola está determinada mercadería, ¿no? Entonces, ahí todo esto de la realidad digitalizada y de la forma en la que la tecnología nos permite interactuar con esa realidad digital completamente por fuera o en paralelo, quizás sería más preciso decirlo, con nuestros sentidos, porque en definitiva es eso, ¿no? O sea, es empezar a cruzar esa frontera entre lo real, tangible y lo digital. Es que de vuelta, creo que estamos llenando todo el tiempo esa entropía, aún sin quererlo, o sea, sin esfuerzo y sin ningún tipo de dedicación. Inclusive uno queriendo ser un agnóstico digital, si querés, o no un agnóstico, un apático a la tecnología directamente, sin querer interactuar con ella, igualmente estás generando información que puede afectarte.
afectarte y cambiarte la realidad, ¿no? Digamos, eso es, me parece, bueno, a mí particularmente me parece súper increíble y en algún momento fue ciencia ficción y hoy lo podemos materializar con procesadores. Totalmente. Y cómo hay una nueva ola de que las máquinas hagan determinadas tareas, y creo que de ahí un poco es el concepto de revolución de los datos, que no es algo inventado por nosotros, cómo las máquinas empiezan a hacer algunas tareas de forma más eficiente de la que nosotros las hacemos, ¿no? Leía la otra vez un artículo bastante interesante donde ya empezaron a hacer diagnóstico por imágenes médico con procesamiento con inteligencia artificial. Y el estudio era específicamente un estudio médico que lo que buscaba era contrastar el resultado de ese algoritmo versus médicos reales especializados en diagnóstico por imágenes. Y la realidad es que la tasa de éxito era mayor en el algoritmo que en los médicos reales. Ahora, hay un dilema ahí, ¿no? Porque también como paciente, ¿estamos preparados para ser diagnosticados completamente por una máquina? No lo sé, quizás algunos sí, otros no, pero bueno, ahí hay una charla todavía, me parece, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, con la madurez que nosotros tenemos respecto de la tecnología que nos acompaña o que creamos, en definitiva. Sí, estaba pensando, me quedó pendiente esa del diagnóstico, pero es cierto, o sea, los médicos, obviamente, especialistas en diagnóstico, tienen mucha experiencia en constantemente estar viendo casos y casos y casos, o sea, tienen una muestra lo suficientemente amplia como para que un médico recién recibido quizás no interprete o no detecte determinada afección o anomalía que un médico experimentado sí. Ahora, una máquina con millones de imágenes dentro de su entropía, millones de imágenes y diagnósticos certeros dentro de su entropía. Lo lógico desde el punto de vista matemático, de vuelta, sin pensar en rocket science, es que va a tener muchísimo más asertividad la máquina por una mera regresión y por la entropía que tiene detrás. O sea, la muestra, el muestreo que tiene detrás, va a ser muy superior teóricamente a la persona. Muy superior, mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Porque vos podrías tener un diagnóstico complejo, eventualmente lo podrías tener en un par de minutos, en el mismo momento en el que estás realizando el estudio. Exactamente. Y ahí las personas podrían, como sucede en todas las revoluciones, dedicarse a aquello para lo cual somos realmente irreemplazables, que es crear. Sí. Mi profesor de computación en la escuela secundaria, de arquitectura, ¿no? De microprocesadores en la escuela secundaria, nos decía que la máquina es un tonto muy rápido y nosotros somos el genio lento. Y me encantó esa definición, porque nos decía, subestímenla, porque pobrecita lo único que sabe hacer es sumar ceros y unos. Y sigue siendo cierto eso. Hablamos de inteligencia artificial, pero sigue siendo... Es como dice, no importa cuándo leas este tuit. Exactamente. Somos el genio lento y ella es la tonta rápida. Pero bueno, ahí lo importante es conocer esto, ¿no? Saber que existe, saber las posibilidades que tenemos, también las complejidades, es importante, ¿sí? O sea, no todo es color de rosas, también hay cuestiones de gobierno de los datos, por resumirlo en una sola palabra, que son bastante complejos y bueno, que son los que también nos encontramos nosotros día a día en la práctica, ¿no? En los proyectos en los que estamos, tenemos tanto los desafíos tecnológicos como los desafíos respecto del gobierno de esa información, de cómo se va a almacenar, de cómo asegurar su integridad, de todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios, privacidad, sensibilidad. Pero es algo también que nos apasiona hacer, ¿no? Y como compañía, como personas y como compañía, porque en el fondo es parte de nuestro ADN, la pasión por lo que hacemos y la tecnología en sí per se, pero como compañía creo que también podemos ofrecer ese abordaje integral, ¿no? Desde poder entender la necesidad de negocio, el marco regulatorio, los marcos éticos, legales, ¿no? Sobre todo, y cómo poder llegar a no solo almacenar o explotar toda esa información, sino cómo poder ayudar, ¿no? A nuestros potenciales clientes a poder mejorar su eficiencia operativa o inclusive poder ampliar o mejorar su negocio
pudiendo ser justamente, ¿no?, una visión comprensiva de todo, no el stack tecnológico, sino todo el proceso, la necesidad, los objetivos del negocio y cómo nosotros desde la tecnología, las personas, los procesos y nuestra pasión podemos lograr que ese proyecto sea materializable. Exactamente. Se trata de integrar los datos en la estrategia de esa organización, ¿no? En última instancia, de decir, bueno, lo que vos te propongas de aquí en adelante como producto, como compañía o como proyecto, depende sea el caso, va a funcionar mejor si te apoyás en datos y si empezás a pensar en esa utilización de los datos y en cómo explotar la tecnología que hoy en día está a una tarjeta de crédito de distancia, y en algunos casos ni siquiera hace falta eso, pero es la realidad. O sea, hoy en día hacer inteligencia artificial en 4 clics lo podés estar haciendo en una nube de las varias que hay. Entonces, en definitiva, hoy en día eso es algo que está muy al alcance de la mano. Es importante empezar a tener el contexto, ¿no? Y ahí, bueno, creo que este 360 grados que hay alrededor de los datos y que un poco estuvimos conversando en esta charla es algo que a nosotros nos apasiona hacer y que creo que podemos acompañar perfectamente. Nos gusta mucho. Desde ya que desde Ingenia los podemos acompañar en todas esas iniciativas, ¿no? Y en todas las variables que estuvimos conversando respecto del incorporar los datos a la estrategia y al proyecto de una organización, ¿no? O sea, desde la tecnología, desde el gobierno, desde los procesos, desde cómo adaptar el funcionamiento de la organización a esa estrategia de datos y a construir esa visión, ¿no es cierto? Ahí creo que tenemos experiencia de sobra para poder aportar. Sí, absolutamente. Yo estaba pensando lo que le digo a muchísimos clientes, ¿no?, digamos, y lo voy a decir también mirando la cámara. Lo que le decimos a muchísimos clientes es que nos gusta ser protagonistas en el crecimiento del cliente, de poder ser verdaderos artífices del éxito de nuestros clientes, pudiendo justamente, ¿no?, entender a las personas, los procesos, la tecnología. Y que los datos per se no son solamente datacéntricos a nivel no estratégica, sino exclusivamente operativo, sino poder entender a los datos justamente como una fuente de nuevos negocios, una fuente de nueva calidad o mejorar una calidad o de ser más eficientes. Desde esa perspectiva integral creo que podemos aportar muchísimo valor, podemos ser protagonistas y todo esto dentro de un gobierno de datos, que es creo que da para otro Ingenial Break eso, ¿no? Sí. Que es justamente el data governance, ¿no?, que es justamente hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo los guardo, cómo los proceso, hasta dónde puedo publicar, hasta dónde no, dónde estoy corriendo en ese eje, ¿no?, que es el marco regulatorio que bien lo conversamos hoy. Así que en eso también dejamos abierta la conversación y los invitamos a los próximos Ingenial Breaks, o inclusive contactarnos por redes sociales y todas las vías mediante las cuales, o plataformas mediante estamos en contacto con ustedes para poder inclusive sugerirnos cuáles pueden ser los tópicos de los próximos Ingenial Breaks. Así que por mi parte, más que agradecido también, Fer, de compartir este momento con vos. Y agradecer también el tiempo de los que nos están viendo y escuchando. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Hernán. Me resultó muy interesante esta charla y bueno, los invitamos a seguirnos y a estar en contacto con nosotros. Muchas gracias.